¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a hacer una comparativa entre tres tipos de vigas: una viga de concreto armado, una viga tipo T y una viga de acero, un perfil metálico. Vamos a hacer la comparativa en de todas estas tres vigas, teniendo en cuenta ciertos parámetros a analizar, entre los cuales están la funcionalidad y los usos más comunes, el tiempo de construcción, durabilidad y factores que afectan en mantenimiento, reparación y por último el costo. Entonces vamos a tener lo que es un ejemplo y solicitaciones base para que todos estos perfiles estén sometidos al mismo ejemplo. Entonces podemos observar que aquí tenemos lo que es un pórtico comprendido de dos columnas y una viga que los une a cada uno de estos dos elementos. Esta viga tiene una longitud de 6 metros y para una viga de concreto armado tenemos sus dimensiones de 30 por 30, tenemos su acero de tracción que son los círculos de color negrito y el acero mínimo que sería el acero a compresión, que es para armar el estribo, que está con los círculos rojos. De igual manera para la viga T tenemos sus dimensiones, tenemos su acero a tracción y el acero mínimo, y los estribos para estas dos vigas de concreto armado en el primer tramo, tanto para el tramo inicial y final de la viga, se va a utilizar diámetro de 9.5 milímetros cada 15 centímetros, y en el tramo medio de la viga se colocará el espaciamiento cada 20 centímetros. Y por último el perfil IP, el perfil W, como lo queramos llamar, va a tener una altura de 30 centímetros. Entonces estas serán las solicitaciones base para analizar cada uno de estos parámetros. Vamos ahora con la funcionalidad tanto de la viga de concreto armado y de la tipo T. Entonces las vigas de concreto armado son quizá el elemento estructural más usado en la mayoría de construcciones, ya sea en albañilería confinada o en sistema porticado. En la imagen podemos observar una persona armando lo que es una viga de concreto armado. Estas vigas por lo general deben de tener una resistencia a la compresión que está entre los 19 a los 21 megapascales, o 190 a 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto prácticamente depende de las solicitaciones. Entonces esta viga puede ser simplemente o doblemente reforzada, ya sea solo con el acero de refuerzo en la cara tracción o en la cara compresión. Entonces aquí podemos observar que esta viga es muy utilizada en casi en todos los sistemas estructurales, ya sea en casas, edificios y demás construcciones. Aquí podemos ver un detallado del acero de refuerzo. Podemos observar que tenemos 3 barras de acero a tracción en la parte inferior, tenemos 2 barras como acero a compresión o acero mínimo, y los estribos a cada cierto espaciamiento. Aquí en la siguiente pantalla tenemos lo que es un ejemplo base, un ejemplo muy sencillo. Tenemos de una viga con dos apoyos, que está empotrada en el un extremo y con un apoyo fijo en el un extremo y con un apoyo móvil en el segundo extremo. Entonces podemos observar que a esta viga se le está sometiendo una carga distribuida, aquí denotada con estas flechas. Entonces cuando tenemos el típico caso de una casa, de un edificio o de una viga simplemente apoyada en otros dos extremos, podemos observar que en esta cara de la viga de aquí, del centro de la viga hacia arriba, en toda esta sección que está con color verde, va a ser la cara de la viga que estará sometida a esfuerzos de compresión. Y la cara opuesta a esta cara de compresión, que sería del eje de la viga hacia abajo, en este caso, donde está de color medio rosadito, toda esta cara de aquí va a estar sometida a esfuerzos de tracción, ya que la viga por sí sola, como podemos observar en la primera imagen, la viga por sí sola, en base a su altura y a la cantidad de concreto y la resistencia que éste tenga, se puede trabajar de manera muy satisfactoria los esfuerzos de compresión. Es decir, si nosotros no tenemos restricciones, por ejemplo, arquitectónicas ni nada de eso, podemos colocar solamente esfuerzos de tracción, y en caso de que la viga necesite esfuerzo de compresión, lo más viable sería aumentar la sección de la viga. Es decir, si la viga tiene una altura de 30 centímetros
y nosotros en vez de colocar acero a compresión podemos elevarla a 35 centímetros o a 40 centímetros. Pero cuando la arquitectura no nos lo permita o existan otros factores que nos digan que no podemos incrementar las dimensiones de la viga, se debe colocar acero a compresión. De igual manera, aquí tenemos lo que es una columna y una viga. La viga se encuentra empotrada en la columna y está en voladizo. Entonces, al momento de colocar lo que sería una carga distribuida aquí a lo largo de toda esta viga, entonces nosotros vamos a tener prácticamente de esta manera, colocada mediante flechas, y toda esta carga distribuida va a estar concentrada a lo largo de esta longitud. Entonces la viga va a tender a deformarse más o menos de esta manera. Entonces la viga va a venir así recta y va a tener una deflexión así más o menos. Entonces, de igual manera, en los casos que son a voladizo, esta cara de aquí, esta parte de acá, perdón que lo resalte así, bueno, esta cara de aquí, la parte superior, todo esto de aquí va a estar sometidos a esfuerzos de tracción. Y en cambio la cara que está contraria a la cara de tracción, esta parte de abajo va a estar sometida a esfuerzos de compresión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a diferencia del ejemplo anterior que teníamos una viga apoyada en dos extremos, nosotros en este caso deberíamos de colocar el acero a tracción en esta parte de aquí, en esta dirección, y en la parte inferior de la viga, es decir, más o menos estaría dibujado de esta manera el acero a tracción. Pero en el caso de nosotros de aquí, de la viga que tenemos en voladizo, nosotros deberíamos de colocar lo que sería el acero de tracción en esta cara de acá, sería en la cara de aquí. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos colocar nuestro acero de tracción en cualquier tipo de viga a voladizo. Bueno, aquí tenemos lo que es una viga visto con la vista superior a las fórmulas empíricas. Estas fórmulas no están en ninguna norma y son prácticamente consideradas a criterio de la experiencia de muchos trabajadores, de muchos constructores y calculistas. Entonces, han llegado a la conclusión que la altura de la viga puede estar entre estos límites. Debe de ser mayor a la longitud, a la luz máxima dividida entre 12 y menor a la luz dividida entre 10. La luz, como habíamos dicho, es esta distancia de separación entre las dos columnas, esta distancia de aquí, que en nuestro caso, si no estoy mal, era de 6 metros. Entonces nosotros para conocer una altura de la viga referencial con la que nosotros podamos partir para hacer nuestro cálculo, entonces tendríamos que dividir esta luz entre 12 y entonces nos daría 0.5 metros o 50 centímetros, y la luz entre 10 nos daría 0.6 metros o 60 centímetros. Entonces, para nosotros, cuando tengamos dos columnas separadas a 6 metros, más o menos nuestra altura de la viga estaría entre unos 50 a 60 centímetros. De igual manera, cuando trabajemos con vigas en T, prácticamente para hallar la altura es la misma, se puede usar la misma fórmula empírica, solamente que aquí en este caso nosotros al considerar altura sería esta altura de acá, perdón, sería esta altura de aquí hasta acá. Esta altura de aquí, la primera altura de aquí, esta va a ser la altura de la viga, y esta altura de acá va a ser la capa de compresión. La capa de compresión. Entonces, esto visto en la siguiente imagen que tenemos al lado, podemos determinar que en este caso cuando se utilizan vigas para lo que son losas aligeradas, la viga se funde de forma igual o de forma total con la losa. Ya no se construyen vigas de concreto armado y después se les amarra el acero de la losa y se funden por separado, sino que la viga y la losa van a estar unidas en conjunto. Entonces nosotros aquí podemos tomar un metro cuadrado de sección de losa y podemos calcular lo que sería nuestra altura. En este caso ya vamos a tener toda esta altura de la viga más la capa de compresión, que por lo normal es 5 centímetros.
Entonces nosotros cuando diseñemos el acero debemos de diseñar el acero para que tenga una falla dúctil y no una falla frágil. Es decir, nosotros tomando como ejemplo esta viga de aquí, espérame, borro esto para que no nos estorbe. Nosotros debemos de colocar, aquí tenemos acero a tracción, estas bolitas azules que las estoy remarcando, y de ser necesario tendríamos acero a compresión colocado arriba, pero nosotros debemos de poner una cantidad de acero correcta en proporción a la cantidad de concreto que tengamos, es decir, no debemos de colocar demasiado acero y poco concreto, o viceversa, demasiado concreto y poco acero, ya que de esto dependerá el tipo de falla que tengamos. Y el tipo de falla, la falla dúctil es la falla que podemos observar aquí, sería con título de falla dúctil. Entonces nosotros podemos observar que tenemos una columna aquí, otra columna acá y una viga que une estos dos elementos. Cuando se trata de tener una falla dúctil, en pocas palabras, es que el acero va a fallar mucho más antes del concreto. Es decir, si nosotros vivimos en esa casa, podemos observar que la viga va a dar señales de que está fallando, va a empezar a agrietarse por aquí, va a empezar a tener esta curvatura como podemos observarla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el acero está fallando, pero el acero está fallando antes que el concreto. Entonces nosotros podemos alertarnos, podemos ver esta deflexión y podemos evacuar de la casa o hacer algo para repararla. A diferencia de la falla frágil, que sería esta falla de aquí, coloquémosle como falla frágil. De igual manera tenemos dos columnas, una columna acá, otra columna acá y una viga. Entonces la falla frágil es cuando se tiene demasiado concreto para una poca cantidad de acero. Es decir, aquí el acero no falla, si lo que falla es el concreto. Nosotros no podemos, digamos, ver las señales de advertencias que nos da esta viga, sino que la viga va a fallar de un momento para el otro. Se va a empezar a fisurar y en una de esas se va a tener grandes esfuerzos cortantes que harán que esta viga colapse, y esto puede causar lo que son graves accidentes. Si es que, por ejemplo, en esa casa está habitada y una viga cae encima, pueden ser consecuencias muy desastrosas. Entonces nosotros siempre, para calcular el acero a tracción, tanto el acero a compresión, debemos de considerar que debemos tener una falla dúctil y no una falla frágil. Ese es el objetivo principal para el cálculo estructural. Como habíamos visto ya en la pizarra, aquí tenemos lo que son las vigas tipo T, y estas son usadas comúnmente como vigas de entrepiso y en losas alivianadas tanto en una como en dos direcciones. Entonces nosotros tenemos aquí en la primera imagen una viga tipo T, que esto, viéndolo en obra, estará apoyada en la viga principal tanto en este lado como en el otro, y en la mitad entre estas vigas están colocadas lo que son casetones. Esto puede ser ladrillo, puede ser poliestireno, puede ser algún material que con la finalidad de reducir el peso a la losa. Entonces esta es una forma de usar estas vigas tipo T, y la otra forma es como podemos observar aquí en la imagen. La única diferencia es que digamos, la viga tipo T está fundida y está colocada a lo largo de toda la longitud de la losa, y en cambio esta viga tipo T está fundida de igual manera con la losa. Entonces prácticamente el uso es el mismo, son vigas de entrepiso, se pueden usar en losas aligeradas, y el material con el que vayamos a aligerar depende. Podemos usar madera, podemos usar cerámica, podemos usar los casetones de poliestireno, que son los más usados, pero esto ya dependerá del cálculo y de las solicitaciones que necesitemos en nuestra construcción. Ahora vamos a hablar de lo que es el tiempo de construcción, tanto en la viga de concreto armado y como en la viga tipo T. Entonces el tiempo necesario para construir cualquiera de estas dos vigas es muy demorado a comparación de un perfil metálico, ya que para este tipo de viga primero se arman los estribos que podemos observar en la imagen, luego se amarra y se arma la viga tanto con el acero longitudinal como con los estribos, dándole las dimensiones solicitadas de nuestra viga, y luego se procede a armar lo que es el encofrado o el apuntalamiento, de ser necesario. Y por último se prepara y se coloca el concreto. Yo sé, es un proceso muy demorado, ya que si por ejemplo en una construcción no contamos con demasiado personal, va a tomar cierto tiempo preparar el encofrado, el armado de la viga, fundirlo. Entonces igualmente después de fundirlo, debemos de
de realizar lo que es un proceso de curado durante los 28 días que necesita el concreto para alcanzar su resistencia total a la compresión. Entonces, por lo cual este proceso debe esperar cierto tiempo, que en muchos casos se nos hace una infinidad, exagerando. Ahora vamos con la durabilidad. En la durabilidad vamos a tocar lo que es la resistencia al fuego, la resistencia sísmica. En este caso vamos a hablar de la resistencia al fuego, un elemento estructural de concreto sometido a cargas de calor. Entonces, cuando nosotros tengamos lo que es temperaturas mayores a 350 durante un tiempo prolongado, va a existir lo que sería una pérdida o un deterioro en nuestra resistencia del concreto. Y en cambio, cuando tengamos temperaturas mucho mayores a 400 grados centígrados durante un tiempo demasiado prolongado, la resistencia del concreto se disminuirá entre un 15 a 20% permanentemente. Es decir, esa resistencia ya no la vamos a recuperar. Si antes nuestro concreto era de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando nosotros tengamos un incendio mayor a 400 grados durante un buen tiempo, nuestra resistencia de este elemento disminuirá a los 140 a 150 kilogramos. Es una pérdida muy considerable. Los agentes externos son, en este caso, la salinidad, humedad, compuestos orgánicos, azufres, ácidos, dióxidos de carbono, etcétera, como podemos observar aquí en la siguiente imagen. Entonces, nosotros, al tener nuestro elemento estructural de concreto expuesto a lo que son sustancias inorgánicas, a ácidos, como habíamos dicho, o ambiente sumamente agresivo, y al no tener la permeabilidad y el recubrimiento adecuado, va a ser propenso a que todos estos agentes ingresen hacia el acero de refuerzo, provocando su constante daño y pérdida de resistencia. Uno de los casos más comunes es este elemento de aquí, en donde creo que la mayoría hemos visto alguna viga, alguna columna en donde su acero se está notando claramente y se puede ver que está demasiado oxidado. Entonces esto va a afectar demasiadamente a este elemento y a toda la estructura en general. La resistencia sísmica es un elemento de concreto armado, de concreto armado. Mientras se diseña y se construye correctamente, va a trabajar de una manera aceptable a todas estas fuerzas dinámicas y laterales. Como habíamos dicho, cuando nosotros diseñamos el acero de refuerzo, debemos considerar una cuantía, que es la cantidad de acero correcta con la cantidad de concreto. Es decir, si nosotros diseñamos un acero demasiadamente grande con demasiado concreto y poco acero, sí, este acero va a aumentar su rigidez, va a aumentar su resistencia a la compresión, pero al momento de tener una fuerza externa como una vibración, una fuerza lateral, este elemento se va a romper muy fácilmente. Se le puede comparar incluso como con un plato, con una cerámica. Nosotros a un plato no lo podemos deformar así nada más, es muy duro, pero al momento en el que se cae, se parte de inmediato. Entonces, este es un ejemplo muy común. Entonces, nuestra estructura debe ser diseñada para que ceda a las vibraciones que tenemos en un sismo, es decir, que la estructura se mueva adecuadamente y conforme avance el sismo, no que se desplome. Ese es el objetivo que debemos tener al realizar una estructura. El mantenimiento de estos dos casos, como habíamos visto, en el primer ejemplo tenemos lo que habíamos dicho anteriormente, el acero de refuerzo está expuesto al medio ambiente y aquí en la imagen se puede ver que incluso ya está demasiado oxidado, corroído. Entonces la solución más fiable en estos casos sería cambiarla por una viga nueva, cambiar todo el elemento estructural, ya que conforme vaya avanzando el acero se va a seguir dañando y va a afectar demasiadamente a toda la estructura. Y un caso en el que tengamos, por ejemplo, una falla de una viga por sismo, aquí podemos observarla. La solución más fiable en caso de que nosotros no queramos destruir toda la estructura y volver a construir de nuevo, la solución más fiable sería realizar el encamisado, que prácticamente en otras palabras es colocar una capa de acero sobre la capa ya existente de nuestra viga o columna y volver a fundirlo, dando como resultado una viga con dimensiones mucho más grandes a las que teníamos previamente. Ahora vamos a continuar con lo que sería los precios de cada una de estas dos vigas, ya sea la viga de concreto armado, que lo vamos a colocar a la izquierda, y a la viga tipo T hacia la derecha. Entonces vamos a hacer el cálculo de los precios de cada una de estas vigas considerando
un acero con una resistencia a la compresión de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Aquí tenemos una proporción que para un metro cúbico de esta resistencia de acero necesitamos 7 sacos de cemento, 12.25 botes de agua, 31.5 de arena y 38.5 botes de grava. Las unidades serían: un bulto de cemento va a ser de 50 kilogramos, un bote va a ser de 18 litros y la grava la vamos a considerar de 3/4 de pulgada. Listo. Como primero debemos calcular lo que es el volumen de concreto, tanto de la viga de 30 por 30 rectangular que tenemos aquí, en este caso cuadrada, perdón, y de nuestra viga tipo T. Calculamos el volumen, que es el área por la longitud, que sería 30 por 30 por los 6 metros de longitud que tenía esta viga, y vamos a considerar un 5% de desperdicio, ya que no siempre se construye exactamente ni perfectamente. Entonces sacamos el volumen de concreto de las dos vigas, hallamos lo que sería la relación. Si es que nosotros para un metro cúbico necesitamos 7 sacos, para 0.57 metros cúbicos necesitaríamos 4 sacos de 50 kilogramos, y de igual manera hacemos la regla de 3 acá para la viga tipo T. Entonces el agua también de igual manera hacemos esta relación. Como habíamos mencionado antes, teníamos este acero y este acero a tracción y este acero a compresión, y los estribos, como habíamos dicho, van a ser cada 15 centímetros. Entonces nosotros necesitaremos un total de 12 metros de varilla de 9.5 milímetros. Necesitamos también acero de 19 milímetros, 12 metros de igual manera, y para los estribos más o menos entran aproximadamente 37 estribos en la viga, dándonos como un total de 40 metros de varilla, que sería de diámetro 9.5, que lo podemos sumar aquí con los 12 metros ya previamente necesitados. Y vamos a ver lo que serían los precios unitarios por material, el precio unitario del acero y de los materiales pétreos. Podemos observar que la varilla de 9.5 milímetros por 12 metros de longitud tiene un precio en dólares de 7.63, y tenemos también la viga de 19 milímetros por 12 metros de longitud, que está en un precio de 30 dólares con 49 centavos. De igual manera, el cemento, tenemos que cada saco nos cuesta 7 dólares con 90. Tenemos que la grava nos cuesta 25 dólares el metro cúbico, y nuestra arena nos cuesta 20 dólares el metro cúbico. Una vez teniendo todos estos precios por unidad, vamos a realizar el cálculo para las solicitaciones de precios que necesitamos en nuestras vigas. Entonces hacemos cada uno de estos cálculos para todos los materiales necesarios. Para la arena, de igual manera, hacemos todo este cálculo para la grava. Para la varilla, nosotros para la varilla necesitábamos 12 metros de varilla de 9.5, dándonos un valor de 7,63. El de la varilla de 19 milímetros también los 30,49, y los 40 metros de varilla de 9.5 nos da un valor de 30,52, dándonos una sumatoria con un total de 116 dólares con 62 centavos para nuestra viga de 30 por 30 de concreto armado, y un total de 125,54 centavos para nuestra viga tipo T. Podemos observar que el precio no incluye lo que es mano de obra, no incluye obrero, no incluye encofrado, apuntalamiento ni nada de eso, solamente la materia prima para realizar nuestra viga. Podemos observar que el precio es muy similar casi entre estas dos vigas, varía en un total de 9 dólares, por lo cual el precio prácticamente es casi similar. Como último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre los perfiles metálicos. Y en la primera imagen podemos observar uno de los muchos, tipos de perfiles que nosotros tenemos en el mercado, pero nos vamos a centrar en el perfil IP o perfil W que habíamos solicitado inicialmente. Entonces, este perfil se debe apoyar como toda viga entre dos puntos, y va a tener una unión que puede ser empernada o soldada. Estas dos uniones son las más usadas en la construcción. También existe unión por remaches y demás, pero la soldadura y los pernos son los más frecuentes. En cambio, cuando se trata de resistencia, duración y flexibilidad, un perfil metálico es la mejor opción, ya que es un material extremadamente dúctil, es decir, soporta deformaciones derivadas de su propio peso o de los pesos externos sin ni siquiera romperse, golpearse o ceder.
Entonces sus principales aplicaciones, como podemos observar aquí, son como estos se utilizan en estructuras como naves industriales, edificios o casas. Prácticamente el acero se utiliza para cualquier estructura que queramos diseñar. Continuando con lo que es el mantenimiento y costo de estas vigas de acero, como recomendaciones sería que no soldar, ni taladrar, ni adherir elementos adicionales que merman resistencia, es decir, no taladrar el perfil para colgar algún cuadro o alguna cosa estética en nuestra construcción. Tampoco también debemos evitar lo que es todo tipo de fugas, fugas de aire, fugas de agua, fugas de ácidos que pueden provocar oxidaciones en los aceros. El revestimiento es muy importante, debe mantenerse limpio y debe tener una capa que nos permita o que nos asegure la protección correcta de este elemento y nunca exceder las cargas proyectadas para la estructura. Nunca debemos someter a toda la estructura en sí a cargas mucho mayores a las que ya fueron consideradas en el cálculo estructural. Y por último, pero no menos importante, vamos con el precio del perfil IP, quizás la parte más deseada, más esperada por algunos. Como habíamos dicho en nuestra solicitación base, necesitábamos un perfil IP de 30 centímetros de peralte por 6 metros de longitud. Hice esta cotización a una empresa distribuidora acá en Ecuador y nos brinda lo que sería un perfil de 300 milímetros de peralte por 6 metros de longitud con un precio unitario de $509.76. El tipo de perfil que debamos o queramos usar en nuestras futuras construcciones depende de tres factores que para mí son lo más importante. La arquitectura. La arquitectura depende mucho ya que va a ser el modelo y la esencia de nuestra construcción. La resistencia, las condiciones que van a estar involucradas en toda nuestra construcción y el dinero que nosotros querramos invertir en nuestra construcción. Yo creo que el dinero es el factor más indispensable. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya quedado claro, que les ayude demasiado y no se olviden de darle like, de suscribirse a este canal para poder seguir subiendo más información y que todo esto les pueda ayudar en sus estudios o en su base profesional. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.